Estamos en vivo. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a su episodio de Pretexto Deportes, como todos los jueves por Bonita Radio. Buen provecho a todas las personas que almuerzan a esta hora. Estamos en vivo desde el estudio Guiguito Otero en Guaynabo, Puerto Rico. Yo soy su anfitrión, Rodrigo Otero Goico. Gracias por sintonizarnos. Esa es la música que tiene un tono más como nostálgico, y por eso la pongo en Pretexto Deportes, para, no sé, ambientar a lo mejor un poco el programa para lo que queremos, que es hablar. En este programa hablamos de cosas nostálgicas, porque hablamos de historia del deporte puertorriqueño en distintas maneras. Hablamos de personalidades, hablamos de eventos, hablamos de estructuras que albergan eventos deportivos importantes, hablamos de equipos, y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Ayer estuvimos hablando del juego que se llevó a cabo ayer entre República Dominicana y Puerto Rico en la Serie del Caribe en su edición número 62. Lamentablemente Puerto Rico perdió 5 carreras por 4, pero no se preocupe, que no panda el cúnico, como decía el Chapulín. Hay revancha esta noche a las 8 de la noche en la semifinal, allí en el estadio Irán Bithorn, en Puerto Rico, República Dominicana, en la segunda semifinal del día. El ganador pasa a la final mañana contra el que gana entonces de Venezuela y México, que ese juego entonces es temprano a las 2:30. Así es que la revancha de ayer es hoy, no pueden quejarse. La revancha inmediata, como la lucha libre. Perdiste ayer, peleas de nuevo hoy. Así que vamos a la carga. Puerto Rico, República Dominicana, hoy a las 8 de la noche. En la Serie del Caribe se le dedica todos los años a alguien, o a algo, o a un equipo o algo. Este año se le dedicó al equipo de ensueño de Puerto Rico del año 1995, que ganó la Serie del Caribe de manera invicta, con grandes figuras del béisbol de las grandes ligas. Y quiero entonces en este programa hablar algunas cosas breves. ¿Por qué habían tantas estrellas? ¿Quiénes componían el equipo? Los juegos, cómo ganaron, quiénes fueron los líderes del torneo. Eso es lo que vamos a hablar hoy en Pretexto Deportes. Lo primero que hay que entender: la Liga Invernal de Puerto Rico todavía tenía muchos seguidores para los 90, aunque empezaba a empezar a decaer, porque una de las razones de las cuales yo pienso que las ligas invernales han sufrido, con algunas excepciones, es los contratos tan millonarios que se le otorgan a jugadores en las grandes ligas, y pues entendiblemente los equipos no les gusta que los jugadores vayan a jugar a otro lado y arriesgarse con lesiones o algún otro problema. Así es que eso es una de las razones que yo creo que las ligas empezaron a decaer, incluyendo la de Puerto Rico, que saben que está en la pelea, está viva, está ahí. Este tipo de evento que está viendo, que fue lo que hablamos ayer, ayuda a que la liga se alimente y que el fanático vea que hay grandes peloteros jugando aquí. Bueno, Natalia Palmer está por ahí. Bienvenida, Natalia. En el 1995 las grandes ligas estaba de huelga. Eso es un dato bien importante. Había una huelga en las grandes ligas que se extendió desde el 12 de agosto del 94. Ya se estaba jugando esa temporada del 94, acuérdense que eso empieza en abril. Desde el 94, y se extendió hasta el 2 de abril del año 95. Esa es la razón por la cual había tanto jugador estrella en las ligas invernales.
obviamente, como dije, se empezó la temporada en abril, en agosto rompió la huelga y se canceló esa liga. Todas estas superestrellas, todos los jugadores estaban intentando jugar para mantenerse en forma mayormente y poder cumplir con sus responsabilidades, algunos de ellos. El dato de si ellos estaban cobrando todavía por los equipos no lo tengo, no pude conseguir esa información a tiempo para el programa de hoy porque se me ocurrió tener eso. Bueno, muchos de ellos tenían que cumplir sus responsabilidades, eso sí lo pude confirmar. Por lo tanto, la Liga Invernal de Puerto Rico se llenó de grandes estrellas de las grandes ligas, incluyendo los puertorriqueños, claro está. Los campeones, los equipos que se midieron en esa serie del Caribe del 95 por México, se coronaron los campeones de esa liga, los Naranjeros de Hermosillo. En Venezuela fueron los Leones de Caracas y en República Dominicana los Azucareros del Este. Hoy son el equipo que está jugando este año, los Toros del Este. Antes eran los Azucareros del Este. En Puerto Rico, los Senadores de San Juan eran dirigidos por Luis Torito Meléndez y fueron reforzados para armar ese trabuco y ganar en casa. Demostrarle al mundo que los mejores jugadores de grandes ligas eran puertorriqueños en ese momento. Y eso es algo que hay que... el análisis que yo hago de eso, como el Dream Team de Estados Unidos del año 92, resulta que de los mejores 50 mejores grandes jugadores de historia del baloncesto, pues 10 eran contemporáneos y coincidieron en la misma era, coincidieron en ese equipo del Barcelona, que jugó en Barcelona en las Olimpiadas en el 92, que arrollaron. Lo mismo podemos decir de este equipo de ensueño del 95 de los Senadores de San Juan. De los mejores peloteros que Puerto Rico ha dado, usted diga la cantidad, los 50, 100, estos 9 eran contemporáneos, para desgracia de todos los otros equipos. Bueno, la alineación de los Senadores de San Juan para esa serie del Caribe, me río porque es impresionante. En primera base estaba Carmelo Martínez. En la segunda, el Hall of Famer, miembro del Salón de la Fama, Roberto Alomar. En la tercera estaba Carlos Baerga. En el Ciore estaba Rey Sánchez. En los files, particularmente en el left field estaba Igor González. En el centro field estaba Bernie Williams. Y en el jardín derecho estaba el Indio Sierra. El catcher era Carlos Delgado. Sí, Carlos Delgado empezó como catcher. Fue después que los Azulejos de Toronto lo movieron a primera base. Y cabe destacar que la razón por la cual Iván Rodríguez no estaba en este equipo es porque tenía una lesión de la rodilla. Si no, hubiera estado cachando ahí y a Carlos Delgado lo hubiéramos acomodado en algún otro lado. El bateador designado de esa serie, también, Salón de la Fama, Edgar Martínez. Fíjense que en esa alineación de 9 hay 2 que eventualmente entraron al Salón de la Fama. Eso es extraordinario. El equipo de lanzadores contaba, liderados por Ricky Bones, José Alberro, Roberto Hernández, que era un closer extraordinario de los Medias Blancas de Boston, y habían unos pitchers también importados, Doc Brocali, Eric Gunderson y Chris Haney. Así que ese era en la alineación del equipo de Puerto Rico, además de otros grandes peloteros que estaban de reservas, y algunos eran estrellas también. Para que tengan una idea de lo devastador de la devastadora que era esta alineación, Rey Sánchez era el campeón bate de la Liga de Puerto Rico, el mejor bateador de esta liga, lo habían coronado mejor bate de la liga. Ese señor era el 9º bate en este equipo. O sea, tengan una idea de lo devastador. El 9º bate, o sea, el que se considera a lo mejor el menos productivo de los bateadores, era el campeón bate de la Liga de Puerto Rico. Vamos entonces a hablar de los juegos, cómo surgió. Sabemos que Puerto Rico fue campeón y que fue de manera invicta, pero ¿cómo fueron los juegos? Pues vamos a aclarar que los primeros 2 juegos de Puerto Rico no fueron fáciles y ganaron por el margen mínimo. De hecho, el segundo juego se fueron a entradas extras. El primer juego derrotaron a los Naranjeros de Hermosillo, el equipo representante de México, 6 carreras por 5, 6-5. Y vino el lanzador abridor, fue José Bones,
pero no ganó el juego. La victoria fue por José Alberro y Roberto Hernández fue el salvador. Alomar y Bernie Williams, los dos conectaron jonrones en ese juego. Primer juego, 6-5, cerrado. A lo mejor es de yo puedo entender, los primeros juegos no están muy acoplados, están con la presión, el estadio está lleno, hay una expectativa de que ellos van a arrasar, pues por lo tanto se puede traicionar, pero sacaron ese juego como sea, 6-5. El segundo juego fue contra los campeones venezolanos, los Leones de Caracas, y acabó 3-2 ese juego en 10 entradas. Y la manera que acabó fue el cerrador venezolano, Huguet Urbina, tenía las bases llenas en la 10ª entrada y envasó a Carlos Delgado. En tercera base estaba Rico Rossi y esa base por bola empujó Rico Rossi y así acabó el juego 3-2. Dos juegos muy complicados, juego cerrado. Entonces, el tercer juego era con la selección de los Azucareros del Este, el equipo que está jugando hoy, que nos ganó ayer, lo que hoy día se conoce como los Toros, la República Dominicana. Este equipo también llegó a este juego invicto, porque este equipo tampoco no era un equipito. Ninguno de estos equipos eran unos equipos mediocres, todos eran super equipos. Este equipo de República Dominicana era temible, pero en el picheo. ¿Cuál es el problema para Puerto Rico? Que nosotros teníamos buen picheo, pero teníamos una batería extraordinaria. Y estos pitchers que trajo República Dominicana son metemiedo. De hecho, uno de ellos es Salón de la Fama. Llevaba esa alineación de lanzadores: Pedro Astacio, José Rijo y Pedro Martínez. ¡Ay, mi madre! Marchaban también invictos, como acabo de mencionar. Por los dominicanos lanzaría ese tercer juego el Hall of Famer, el eventual Hall of Famer Pedro Martínez, lo cual complicaba el escenario para los boricuas. Pero ya habían calentado, ya se habían acoplado, ya habían botado los nervios el equipo de los Senadores de San Juan y le dieron una rica salsa, como dice Ernestito Díaz. Roberto Alomar se fue de 6-5, Edgar Martínez batió de 6-3, el Indio Sierra se fue de 4-2 y Carmelo Martínez de 3-1 con un jonrón y le dieron un 16-0 a Pedro Martínez de la República Dominicana. Ahí empieza a verse la grandeza del equipo del 95 de los Senadores de San Juan, ese gran trabuco. Después de darle esa salsa, el cuarto juego fue contra otra vez los Naranjeros de Hermosillo, porque estos torneos son un torneo round robin, todos contra todos, los mejores récords entonces pasan a un juego final. La cuarta victoria fue con los Naranjeros de Hermosillo, 6-1, con Roberto Alomar y Carmelo Martínez con jonrones cada uno. El quinto juego fue con los Leones de Caracas nuevamente y le metimos un 9-4 con jonrones de Igor y el Indio Sierra. Puerto Rico tuvo 15 hits en ese, 16 hits, discúlpenme, en ese encuentro. El sexto, que fue el juego de campeonato contra los dominicanos, que solamente habían perdido ese juego contra nosotros. Esta vez Puerto Rico nos derrotó 9 carreras por 3. Puerto Rico conectó 13 hits en ese juego para coronarse. Bernie Williams se fue para la calle en ese juego otra vez. Puerto Rico derrotó a sus oponentes, sumando todos los juegos, 49-15. ¡Ay, mi madre! Los líderes del torneo, o sea, los líderes de bateo, de empujada, todos eran boricuas. Roberto Alomar fue el jugador más valioso del torneo, siendo líder de bateo con 560 de promedio y 10 empujadas en 6 juegos. Hagan el cálculo. Bernie Williams fue el líder de jonrones con 3 y el mejor lanzador del torneo fue Ricky Bones con 2 victorias. Ese equipo no se repetirá, igual que nunca se repitió el de Estados Unidos. Este equipo no se va a repetir. Ojalá podamos armar un trabuco como este con la calidad de talento que hubo en el 1995. Importante, este equipo marcó una dejó una huella gigante en el béisbol caribeño, en el béisbol mundial. Puerto Rico en ese momento, donde no existía todavía el Clásico Mundial de béisbol, Puerto Rico le hizo ver al mundo que éramos los mejores
valga la redundancia, del mundo. Y para el béisbol boricua marcó a lo mejor el fin de una era grandiosa y el comienzo de una era de dificultades, las cuales todavía no ha muerto y no va a morir, pero sí marcó esa era de grandeza. Lo importante ahora de ese equipo es que nosotros podemos mirar hacia atrás y ver el potencial que Puerto Rico tiene para volver a esa grandeza. Sin duda alguna, Puerto Rico está atravesando por un gran momento en talento en las grandes ligas, con Javi Baez, Paquito Lindor, Carlos Correa, Chugal Díaz. O sea, podemos hablar de una lista de 50, 100 jugadores que están en grandes ligas que van de camino. Este equipo está exhibiendo unos grandes talentos. El pitcher zurdo, que de hecho juega esta noche contra República Dominicana, Héctor Santiago, que es un veterano, el mejor lanzador del torneo de invernal y además el regreso del año en el torneo invernal. Hay un gran talento. La liga invernal es la cuna de todos esos jugadores que eventualmente se convierten en superestrellas. Eso ha sido los datos del equipo del 95, el equipo de ensueño. El Dream Team fue el americano, este fue el equipo de ensueño, los Senadores de San Juan del 95, campeones invictos de forma arrolladora y bateando contra grandes lanzadores como Pedro Martínez, Pedro Astacio y José Ríos. Así es que saludos a Natalia, como dije ahorita, que la saludé al principio. Jorge Rodríguez, tenemos cita. Omar Hernández está por ahí también. Gracias por sintonizarnos. Bueno, esto ha sido Pretexto Deportes. Yo regreso el lunes nuevamente con más información deportiva. Si hay que hacer una intervención antes, lo hacemos. Pero eso es lo que hubo en Pretexto Deportes. Recuerden esta tarde a las 5 de la tarde. Hoy el punto eres tú, con la compañera Carmen Enita Acevedo Betancourt, con todo lo que está ocurriendo, particularmente el problema que hay con el CDT de Vieques, que es una cosa para pelo. Carmen Enita tiene todos los detalles y toda la información que ustedes necesitan para educarse en los problemas que hay en este país. Bueno, nos vemos el lunes. Gracias por sintonizarme y sintonizar a Bonita Radio todo el tiempo. Gracias, buen provecho.